El padre Gabriele Amorth vio en sus 60 años como exorcista cosas que harían caer de rodillas al más fuerte en un terror indescriptible. Realizó más de 60.000 exorcismos. 60.000. Se enfrentó a demonios de todo rango, de todos los niveles de poder, de cada grado de maldad. Y cuando le preguntaban cuál consideraba la puerta más común por la que los demonios acceden a la vida de las personas, su respuesta era inmediata y sin ambigüedades: la adivinación. Específicamente, las tablas Ouija y las cartas del tarot, no la adicción a las drogas, no el pecado sexual, ni siquiera la participación en el satanismo formal. Las tablas Ouija y las cartas del tarot. Dos cosas que millones de personas, incluidos cristianos, tratan como un entretenimiento inofensivo. Dos cosas que se venden en jugueterías, se comercializan para adolescentes, se usan en fiestas como un juego. Dos cosas con las que la gente interactúa de manera casual, juguetona, sin entender que están abriendo una puerta al reino demoníaco que puede tardar años en cerrarse. El padre Amorth no hablaba teóricamente, no exageraba para causar efecto. Documentó caso tras caso de personas cuya posesión, cuya opresión, cuyo colapso espiritual total comenzó con una sola sesión usando una tabla Ouija, con una sola lectura de tarot, con una sola decisión de solo probarlo y ver qué pasa. Y lo que pasó fue que invitaron a demonios a sus vidas, demonios que no se fueron cuando terminó el juego, demonios que establecieron un terreno legal, demonios que trajeron tormento, destrucción y en algunos casos esclavitud espiritual total. Hoy voy a exponer el verdadero peligro de las tablas Ouija y las cartas del tarot según el padre Amorth y otros exorcistas que han pasado décadas enfrentando las consecuencias de personas que pensaban que era solo un juego. Voy a mostrarte qué son realmente estas prácticas, qué espíritus hay detrás de ellas, qué advertencias bíblicas tenemos en su contra y, lo más importante, cómo liberarte si ya has participado en ellas. Porque algunos de ustedes que están viendo esto ahora han usado una tabla Ouija. Algunos han tenido sus cartas del tarot leídas, algunos han jugado con la adivinación y desde entonces han estado experimentando opresión espiritual, pero no han hecho la conexión. Así que presta mucha atención, porque la información que estoy a punto de darte podría ser la clave de tu liberación, o podría ser la advertencia que te salve de abrir una puerta que estabas a punto de cruzar. Comencemos con el fundamento bíblico, porque si la adivinación es tan peligrosa como dice el padre Amorth, las escrituras deben abordarlo, y lo hacen, explícitamente, repetidamente, sin ambigüedad. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Abominación para el Señor, no desalentado, no mal visto. Abominación. La palabra hebrea es toeba, que significa algo que es completamente aborrecible para Dios, algo que provoca su santa ira, algo digno de juicio. Y la adivinación se menciona junto al sacrificio de niños, así de en serio lo toma Dios. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios está dejando claro: cuando te involucras en la adivinación, cuando intentas recibir información de espíritus, de cartas, de tablas, estás evitando a Dios. Vas a otra fuente. Estás consultando demonios en lugar de consultar al Dios que te creó. Hechos 16, 16, 18 describe a una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Seguía a Pablo y a Silas, gritando detrás de ellos, y Pablo, molesto por ella, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió. Observa. La adivinación está conectada con la posesión demoníaca. La capacidad de la chica para adivinar no era un don natural. Era un demonio hablando a través de ella. Y eso es lo que es toda adivinación. Son demonios proporcionando información a cambio de acceso a tu vida. Ahora hablemos específicamente. Hablemos de las tablas Ouija, porque la mayoría de la gente piensa que una tabla Ouija es solo un pedazo de cartón con letras. Piensan que la plancheta se mueve por el efecto ideomotor, porque los músculos subconscientes de las personas la empujan. Y los científicos te dirán eso, los psicólogos te dirán eso, pero el padre Amorth te dirá algo diferente. Te dirá que los espíritus que responden a las tablas Ouija son reales, son demonios, y están encantados cuando la gente lo trata como un juego, porque significa que la gente participa sin entender lo que están haciendo. Una tabla Ouija es una herramienta para la nigromancia,
para consultar a los muertos. Es un portal. Cuando colocas tus manos en esa plancheta, cuando haces preguntas, cuando invitas a cualquier espíritu presente a comunicarse, estás emitiendo una invitación. Y los demonios aceptan invitaciones. No necesitan mucho. No necesitan un ritual formal. No necesitan velas ni encantamientos. Solo necesitan permiso. Y cuando dices, ¿hay alguien ahí? Cuando preguntas, ¿puedes darme una señal? Estás dando permiso. El padre Amorth documentó innumerables casos que comenzaron con tablas Ouija, un grupo de adolescentes usándola en una pijamada, un estudiante universitario probándola solo en su habitación, una familia usándola en Halloween como entretenimiento, y en cada caso algo respondió. La plancheta se movió, deletreó nombres, dio información, y la gente pensó que era increíble, pensaron que era divertido, hasta que comenzaron las pesadillas, hasta que la opresión se instaló, hasta que no pudieron sacudirse la sensación de que algo los había seguido a casa. Uno de los casos más famosos del padre Amorth involucró a una mujer que usó una tabla Ouija una vez a los 16 años. Una sola vez. Solo una vez en casa de una amiga. Y durante esa sesión, la tabla deletreó un nombre. El nombre de un demonio. Y ella se rió. Pensó que era su amiga moviendo la plancheta. Pero esa noche comenzaron los ataques, pesadillas en las que algo oscuro la perseguía. La sensación de ser observada constantemente, pensamientos intrusivos, depresión, y no se detuvo. Escaló. Durante 20 años vivió en tormento, hasta que finalmente buscó ayuda del padre Amorth. Y durante el exorcismo, el demonio se rebeló. Dijo, ella me invitó, usó la tabla, me dio permiso. Y tomó múltiples sesiones, múltiples oraciones, múltiples actos de renuncia antes de que finalmente quedara libre. 20 años de tormento, por una sesión con una tabla Ouija, que ella pensó que era un juego. Ahora hablemos de las cartas del tarot, porque el tarot está en todas partes ahora. Se ha normalizado. Se ha reempaquetado como autodescubrimiento, como intuición, como una herramienta de crecimiento personal. Hay mujeres cristianas haciendo lecturas de tarot en Instagram, afirmando que es solo simbolismo, afirmando que no es realmente adivinación, afirmando que las cartas solo las ayudan a conectarse con su sabiduría interior. Pero el padre Amorth les diría que están engañadas. Les diría que el tarot es adivinación, que está explícitamente prohibido en las escrituras, que los espíritus detrás de las cartas son demonios, y que cada lectura abre una puerta. El tarot se originó en prácticas ocultistas. La iconografía de las cartas está arraigada en la cábala, en la alquimia, en el hermetismo. El arcano mayor, el arcano menor, los palos, el simbolismo, todo está diseñado para conectar al usuario con fuerzas espirituales. Y esas fuerzas no son neutrales, no son tu yo superior, no son el universo. Son demonios que se disfrazan de guías, de ángeles, de fuentes de sabiduría. Cuando barajas las cartas, cuando las colocas, cuando interpretas su significado, estás participando en la adivinación. Estás buscando información de una fuente espiritual que no es Dios. Y los demonios están felices de complacerte. Te dirán cosas. Te darán información que parece precisa. Predirán cosas que se harán realidad. No porque sean omniscientes, no porque controlen el futuro, sino porque son antiguos, son observadores y saben cómo manipular las circunstancias para que sus predicciones parezcan ciertas, para que sigas volviendo. El padre Amorth vio este patrón una y otra vez. Alguien comienza con una lectura de tarot. La lectura es inquietantemente precisa. Así que vuelven, y vuelven de nuevo. Y lentamente se vuelven dependientes de las cartas. No pueden tomar una decisión sin consultarlas. Se sienten ansiosos cuando no las tienen. Y bajo esa dependencia hay una esclavitud espiritual. La persona ha dado autoridad a los demonios para guiar su vida. Y los demonios no te guían hacia la libertad, te guían hacia la destrucción. Un caso que documentó el padre Amorth involucró a un hombre que se volvió tan adicto a las lecturas de tarot que gastaba miles de dólares al mes consultando a lectores profesionales. Su matrimonio se desmoronó, sus finanzas colapsaron, perdió su trabajo. Y cuando el padre Amorth finalmente realizó la liberación sobre él, los demonios que salieron eran espíritus de adivinación. Habían estado con él durante años, le habían estado alimentando información, guiando sus decisiones y llevándolo a la ruina. Y todo comenzó con una lectura de tarot que pensó que era inofensiva. Ahora abordaré las racionalizaciones, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero solo lo hice una vez. Una vez es suficiente, una invitación, una apertura. Un acto de adivinación puede darle a un demonio un terreno legal, pero no me lo tomé en serio. A los demonios no les importa si te lo tomas en serio, les importa el permiso,
Y cuando participas, incluso de manera juguetona, das permiso. Pero no me pasó nada malo. Todavía no. La actividad demoníaca no siempre se manifiesta de inmediato. A veces es sutil, a veces es gradual. A veces tarda años en que te des cuenta de que la depresión, la ansiedad, las pesadillas, la sensación de opresión, todo se remonta a ese momento en que invitaste a algo a entrar. Pero soy cristiano. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Sí, lo estás. Pero la sangre de Jesús no te protege automáticamente de las consecuencias de tus propias decisiones. Si abres una puerta a través del pecado, de la desobediencia, de participar en prácticas que Dios ha prohibido, le das al enemigo un terreno legal. Y ese terreno debe cerrarse a través del arrepentimiento, de la renuncia, de tomar autoridad. ¿Qué haces si has usado una tabla Ouija? ¿Si te han leído las cartas del tarot? ¿Si has participado en la adivinación y estás experimentando opresión espiritual como resultado? El padre Amorth da instrucciones muy específicas, y estas no son sugerencias, son requisitos para la liberación. Paso 1. Arrepiéntete. Reconoce que lo que hiciste fue pecado. No lo minimices, no lo llames un error, llámalo pecado. Di en voz alta: Padre, pequé cuando usé esa tabla Ouija, pequé cuando consulté las cartas del tarot, violé tu palabra, me involucré en la adivinación y te pido que me perdones. Paso 2. Renuncia a la práctica. Esto debe ser verbal. Di en voz alta: en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo acto de adivinación en el que me involucré. Renuncio al uso de tablas Ouija. Renuncio a las cartas del tarot. Renuncio a todo espíritu que consulté, a todo mensaje que recibí, a toda información que llegó a través de esas prácticas. Lo declaro nulo y sin valor. Rompo todo acuerdo que hice, consciente o inconscientemente, con demonios a través de la adivinación. Paso 3. Destruye los objetos. Si aún tienes la tabla Ouija, destrúyela. No la regales, no la dones, no la vendas. Destrúyela, rómpela, quémala. Asegúrate de que no pueda ser usada por nadie más. Lo mismo con las cartas del tarot. Destrúyelas. Hechos 19:19 describe a nuevos creyentes en Éfeso que reunieron sus libros y los quemaron públicamente. Entendían que los objetos usados en prácticas ocultistas llevan contaminación espiritual y deben ser destruidos. Paso 4. Ordena a los espíritus que se vayan. Toma autoridad. Di en voz alta: en el nombre de Jesucristo, ordeno a todo espíritu inmundo que ganó acceso a mi vida a través de la adivinación que se vaya ahora. No tienes autoridad aquí. Pertenezco a Jesucristo. Estoy cubierto por su sangre y revoco todo permiso que te di. Vete ahora y nunca regreses. Paso 5. Llena el espacio con el Espíritu Santo. No solo expulses. Llena. Ora. Espíritu Santo, te invito a llenar cada espacio que los demonios ocuparon. Llena mi mente, llena mi corazón, llena mi espíritu. Que tu presencia expulse toda traza de oscuridad y guárdame de cualquier intento del enemigo de regresar. Paso 6. Corta todo contacto con personas que practican la adivinación. Si tienes amigos que leen el tarot, que usan tablas Ouija, que te animan a participar en estas prácticas, necesitas alejarte. No porque seas mejor que ellos, sino porque no puedes permitirte estar cerca de influencias que te arrastren de vuelta a lo que acabas de renunciar. Paso 7. Busca ayuda si la opresión continúa. Si después de hacer todo esto sigues experimentando ataques, necesitas ver a un ministro de liberación. Necesitas a alguien entrenado en guerra espiritual que te ayude a identificar cualquier terreno legal restante y cerrarlo. El padre Amorth solía decir que la parte más difícil de la liberación es hacer que las personas tomen en serio la adivinación, hacer que vean que no es inofensiva, hacer que entiendan que los espíritus que consultaron son reales, son malvados y no se irán voluntariamente. Pero una vez que las personas entienden, una vez que se arrepienten, una vez que renuncian, la libertad es posible, libertad completa. Porque la autoridad de Jesucristo es absoluta y ningún demonio puede resistirla. Déjenme contarles una última historia del ministerio del padre Amorth. Una joven llegó a él completamente desesperada. Había estado escuchando voces durante 3 años, voces que le decían que se lastimara, voces que se burlaban de su fe, voces que no la dejaban dormir. Había sido hospitalizada, había estado medicada, nada funcionó. Y cuando el padre Amorth le preguntó sobre su historia espiritual, recordó. 3 años atrás, en una fiesta, usó una tabla Ouija, y durante esa sesión algo se identificó con un nombre, y ese nombre había estado resonando en su mente desde entonces. El padre Amorth la guió a través del arrepentimiento, de la renuncia, de la liberación, y durante la sesión, cuando ordenó al demonio que se fuera, éste gritó a través de ella: «Ella me invitó, usó la tabla, me dio permiso.
Y el padre Amorth respondió, y ahora ella está revocando ese permiso. En el nombre de Jesucristo no tienes autoridad aquí. Vete. Y el demonio se fue. Inmediatamente, las voces cesaron, la opresión se levantó, la mujer quedó libre. Todo porque finalmente entendió que la tabla Ouija no era un juego, era una puerta. Y la cerró. Permítanme orar por ustedes ahora mismo. Padre Dios, levanto a cada persona que está viendo esto y que ha usado una tabla Ouija, que ha consultado las cartas del tarot, que se ha involucrado en cualquier forma de adivinación. Oro para que los conviertas profundamente. Oro para que vean esto no como un juego, no como entretenimiento, sino como el grave pecado espiritual que es. Oro por el valor para arrepentirse, por la fuerza para renunciar y por la autoridad para ordenar a todo demonio que ganó acceso a través de la adivinación que se vaya. Hablo a cada espíritu de adivinación ahora mismo. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que liberes a estas personas. No tienes autoridad aquí. Son hijos de Dios, cubiertos por la sangre del Cordero, y están revocando todo permiso que te dieron. Vete ahora y nunca regreses. Espíritu Santo, llena cada espacio. Protege sus mentes, guarda sus corazones. Y permíteles caminar en la libertad que Jesús compró para ellos en la cruz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. En los comentarios a continuación, si acabas de renunciar a la adivinación, si estás destruyendo los objetos, si estás declarando libertad, quiero que escribas una palabra, libre, porque eso es lo que Jesús vino a hacerte. Libre, mantente alejado de la adivinación, permanece en la palabra. Permanece en comunión con el Dios que conoce tu futuro y que no necesita una tabla Ouija ni cartas del tarot para guiarte. Dios los bendiga.